William Rodríguez, quien es diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Energía y Petróleo, pues nos acompaña en la mañana de hoy. Bienvenido, William, muchas gracias por estar con nosotros. Y hay varios temas, ¿no? La agenda es variada, pero me gustaría iniciar por el tema petrolero, porque fíjate, han transcurrido ya unas cuantas jornadas, unas cuantas semanas y unos cuantos meses sobre el tema de los ingresos, el tema de las sanciones, el tema de lo que va a pasar en Venezuela con la partida de Chevron. El gobierno ha dicho que puede sostenerse, pero fíjate, surge esta semana una información donde dice que Venezuela dejó de ser, a partir del tema Chevron, 27 de mayo concretamente, dejó de ser uno de los principales proveedores de petróleo de los Estados Unidos. El impacto que eso puede tener en la economía nacional junto a las otras variables que se van uniendo, hay preocupación y hay inquietud en ese sentido, ¿no? Buenos días, Carlos, y muchas gracias por permitirme estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Mira, efectivamente lo de Chevron nos va a afectar, pero no en la magnitud que la gente dice o que algunos economistas fatalistas advierten. Lo he dicho de manera muy clara, o sea, la operación de Chevron en Venezuela es sostenida por los trabajadores venezolanos, por Petróleos de Venezuela. Chevron tiene en el país apenas 100 trabajadores. Es decir, que los que operan en las 4 empresas mixtas en las cuales Chevron es socio minoritario es fundamentalmente nuestros trabajadores de Petróleos de Venezuela. Y si Chevron se va, bueno, no se lleva los pozos, pues no se lleva las estaciones de bombeo, no se lleva las tuberías, no se lleva los taladros, se va administrativamente. Bueno. Pero ¿qué sí nos va a afectar? Bueno, efectivamente Chevron estaba produciendo cerca de 220.000, 230.000 barriles día, que los comercializaba fundamentalmente en Estados Unidos. Y eso permitía un retorno rápido a la caja de Petróleos de Venezuela, porque, bueno, poner un buque en Estados Unidos apenas dura 5 o 7 días. Pero colocar ese crudo a los mercados en los cuales nosotros tenemos hoy participación, que es fundamentalmente el mercado asiático, bueno, el buque dura 45 días. Costoso. Y eso además tiene un peso en el cálculo de la fórmula de precio. Y lo que va a haber es una merma de aproximadamente, calculo yo, un 30% de los ingresos en relación a la venta por el costo del flete. Y los descuentos que, bueno, se ajustan en la fórmula de precio, ¿no? Pero del resto creo que efectivamente vamos a seguir manteniendo la producción. La producción no se verá afectada. No se va a ver afectada porque es una operación que la mantiene Petróleos de Venezuela. La mantienen nuestros obreros, nuestras obreras, nuestros ingenieros, nuestros gerentes, pues. Y yo he sostenido que lo que hay que hacer es aplicar el mismo modelo que aplicamos en Sinovenza. En Sinovenza en el 2019 nos pasó lo mismo, el socio B se replegó, producto de las medidas coercitivas unilaterales. Allí estaba un grande de la industria petrolera que era Ramón Arias y asumió esa empresa con 40.000 barriles y la llevó a 100.000 barriles, pues, a punta de talento nuestro, de nuestros ingenieros y nuestras ingenieras. Y eso es lo que hay que hacer ahí, pues. Ahora, asumir la gerencia y lograr que el Departamento de Comercio y Suministro de Petróleos de Venezuela ubique un buen precio para la comercialización de ese crudo en China o en India y seguir manteniendo la producción y aumentarla. Sí, te iba a comentar, pero ese 30% que se reduce, que es una merma en los ingresos nacionales, ¿cómo puede sustituirse? Me imagino que deben estarse pensando en algunas estrategias. Una parte importante de esa producción iba a pagarle la deuda a Chevron. Y ese 40% de su participación, bueno, ahora no va a ingresar directamente a Chevron porque lo que vamos a hacer es comercializar el crudo en otra parte, pues, y entendernos con Chevron más adelante y sortear las dificultades económicas a las cuales tiene un desafío importante la revolución, ¿no? Nosotros tenemos una deuda muy grande con el problema del salario, ¿no? Es una deuda que no hemos logrado honrar y que hay mucha expectativa sobre la posibilidad de que Petróleos de Venezuela definitivamente rompa la barrera del 1.000.000 de barriles, alcance la barrera que le ha puesto el camarada presidente Nicolás Maduro de 1.5 millones de barriles a fin de año y poder entonces empezar a saldar esa deuda con nuestros héroes y heroínas que son nuestros trabajadores que han cabalgado esta crisis tan difícil y tan compleja. Hay que detener de alguna forma la inflación, ¿no? Y mejorar el poder adquisitivo es parte de ello. Porque tú no puedes seguir, por ejemplo, con un salario mínimo de 130 bolívares, ¿no? Más allá de las compensaciones que hace el gobierno vía bonificaciones. Y la gente, en la medida que mejore ese poder adquisitivo, en esa misma forma también va a mejorar la economía. Y la empresa privada requiere también de estímulos y alicientes para poder rescatar su vieja dinámica, ¿no?
Bueno, ese es uno de los desafíos en los cuales estamos inmersos. El gobierno ha priorizado bonificar el salario para compensar la crisis económica que nos ha causado las medidas coercitivas unilaterales, pero en algún momento tenemos que dar un debate sobre eso y romper ese mecanismo para dignificar el salario de nuestros trabajadores, que es lo que ellos quieren, pues definitivamente cuando llegue su momento para cobrar las prestaciones y todo lo que es la compensación salarial a fin de año, bueno, tenga impacto y tenga significado. Claro. Ahora fíjate, la reinserción de las sanciones al viejo estilo Trump que han llegado, ¿cómo está afectando la dinámica de la economía venezolana? Bueno, mira, el Observatorio Antibloqueo del Centro Internacional de Inversiones Productivas ha cuantificado que eso nos ha causado un daño cercano a los 700.000 millones de dólares. Hay que verle la cara a esa cifra, ¿no? Claro, pero esa es la cuantificación global. Yo digo Sí, la reinserción de estas nuevas sanciones, el desmontaje de lo que hacía el gobierno de Biden, por ejemplo, que tenía mayor flexibilidad. Esto nos va a impactar no en la medida que nos impactó en el 2019, porque ya Petróleos de Venezuela ha construido los mecanismos para evitar que eso nos haga tanto daño, ¿no? Y creo que nuestros socios en el mercado internacional de hidrocarburos van a seguir recibiendo el crudo de nosotros pese a las amenazas, pese al anuncio de Donald Trump de cobrarle impuestos al que 25% de impuestos al que les compre petróleo. Petróleos de Venezuela está produciendo cerca de 1.060.000, 1.070.000 barriles hoy y está comercializando el crudo con todos nuestros socios. Definitivamente, entonces. Bueno, hagamos una pausa, William. Vamos a regresar enseguida contigo. Estamos con William Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Energía y Petróleo. Calambres, agotamiento, insomnio. Pentamac de Arcoiris Laboratorio es la solución. Combina 5 sales de magnesio en una sola cápsula. La innovadora fórmula de Pentamac es magnesio de alta absorción para tu bienestar integral. Digestión suave, más energía, descanso profundo, mente activa y corazón fuerte. Reduce el estrés y te da vitalidad. El poder del magnesio en una sola cápsula. Pentamac de Arcoiris Laboratorio. Bien, continuamos con William Rodríguez, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, hablamos de sanciones, hablamos del efecto ahora y de seguir trabajando en función de conseguir nuevos clientes. De todas formas, fíjate, vamos a hablar un poquito también del mercado nacional. Ha habido algunas dificultades con la distribución del combustible, ha sido ondulante el comportamiento, pero ¿cómo estás viendo la situación en este momento? ¿No? Ha bajado la presión que antes había, pero aún existe. El problema es que nosotros nos quedamos sin los crudos que necesita nuestra refinería. Ese es realmente el problema de fondo, ¿no? El plan de inversión que desarrolló Rafael Ramírez se centró fundamentalmente en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Y ninguna refinería nuestra procesa crudo pesado. Y abandonamos nuestros campos tradicionales, porque fue fundamentalmente Hubo la intención de cambiar ciertos patrones de refinación en el pasado, pero no sé si se logró el objetivo. Bueno, se hizo la ampliación de la refinería de Puerto La Cruz, que iba a procesar crudo pesado, pero no la hemos terminado. Pues nos falta como un 30%, pues, sí, unos 3.000 millones de dólares, que no está fácil conseguirlo con las medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos las diseñó fundamentalmente para impedir que Petróleos de Venezuela o la nación consiga líneas de crédito, y el negocio petrolero dejó hace mucho tiempo de ser un problema de ingeniería para convertirse en un problema de ingeniería financiera. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es conseguir recursos, y yo he planteado la necesidad de que emitamos deuda con respaldo de nuestro crudo, es decir, moneticemos nuestras reservas. ¿Es posible y se aceptaría en el mercado internacional? Bueno, fundamentalmente habrá que plantearse en el mercado de los países que son nuestros aliados, pues, sí, en los países árabes, en los países en el Asia, y hacer un esfuerzo no en el mercado occidental, sino en el mercado oriental de divisas. Creo que ahí es donde podemos tener una oportunidad. Y con respecto al crudo, he planteado la necesidad de hacer un plan de negocio en el lago de Maracaibo, similar al que hicimos en la faja petrolífera del Orinoco, y salir a buscar socios nacionales o internacionales que nos permitan
duplicar la producción de la cuenca del lago. Te iba a preguntar, hay, por aquí han pasado representantes, bueno, de la empresa privada vinculada a hidrocarburos, donde dicen que ellos están en disposición de también tomar algunos espacios para incorporarse al proceso de producción y explotación del petróleo. ¿Es posible todo ello? Hay que darles también algún tipo de estímulo. No, está llegando muchísimas empresas, tanto de México, de Brasil, de China, de India. Que no son de renombre, me imagino. De la misma Colombia. Bueno, son empresas que son grandes en sus países, pero que no tienen intereses en el mercado norteamericano. Porque una empresa que tenga interés en el mercado norteamericano tiene, a juro, que ir a pedir licencia. Sí, claro. Y ese es otro proceso. Y nosotros hemos estado observando con muy buena simpatía el nuevo modelo de contratación que ha hecho Petróleos de Venezuela, que son contratos contra producción, que le permite al socio que trae inversión y capital cobrar parte de su inversión en crudo o en algún derivado. Eso le ha permitido a Petróleos de Venezuela sortear la dificultad financiera y mantener la producción nuestra ya casi 6 trimestres consecutivos creciendo, ¿no? Creo que es un modelo audaz que se adapta a la crisis económica y a las medidas coercitivas unilaterales que le va a permitir a Petróleos de Venezuela seguir aumentando la producción. ¿Tú crees que el gobierno de Trump va a mantener esa verticalidad frente a Venezuela? Porque el pragmatismo parece ser que es un sello, una orientación, una filosofía de este señor Donald Trump, y cuando hubo el tema del Medio Oriente y se amenazó con el cierre del Estrecho de Hormuz por la confrontación israelí-iraní, muchos pensaron, bueno, se está conversando porque no hay otro mejor aliado petrolero tan cercano a los Estados Unidos como Venezuela, pero eso como que se congeló en el tiempo después que se logró la paz relativa. Yo he sostenido que la dificultad de Chevron para obtener la licencia en Venezuela es fundamentalmente una dificultad en Estados Unidos. Creo que la ExxonMobil le ganó esa pelea en el Congreso norteamericano, pero esa pelea, mejor lobby. Esa pelea se va a resolver ahora, el 30 de este mes, porque el 1 de septiembre entra en vigencia el nuevo presupuesto. O lo reconducen o entra el nuevo. Y después de esa fecha es que nosotros vamos a ver si Donald Trump asume el pragmatismo o se queda sencillamente con lo que nos ha pasado. O sea, tienen un discurso político muy agresivo contra Venezuela, pero bajo la mesa mandan a sus negociadores a entenderse con Nicolás Maduro. Mira, otro tema que es importante, que está en ciernes, el tema de Citgo. Se corre el riesgo de perder ese importantísimo activo. Ya se entró en el proceso, digamos, de definir las cosas y hay ofertas inmensas para comprar. ¿Qué piensas y qué puede hacer la nación venezolana? Mira, creo que es muy lamentable lo que nos está pasando con Citgo, producto de esta oposición tan apátrida, ¿no? Que facilitó todo ese proceso para que una figura que es absolutamente absurda, lo del arte ego, se use como excusa para definitivamente vender a Citgo a precio de gallina flaca. Pues están vendiendo, rematándola en $8.000 millones, cuando Citgo vale por lo menos 3 veces eso. Y bueno, acaba de salir una sentencia en la Corte de Nueva York donde declara que efectivamente Citgo no puede estar sometida al arte ego. Es decir, vamos a ver cómo eso... Extendieron la protección hasta diciembre, creo. Vamos a ver cómo eso repercute en la Corte de Delaware, ¿no? Pero es lamentable, pues es un proceso de los más tristes y desgarradores, producto de esta oposición apátrida que hemos tenido nosotros. Venezuela no ha podido nombrar un abogado para defendernos. Eso está en manos de los que supuestamente era la élite petrolera venezolana y eran los que sabían del negocio petrolero. Bueno, y tienen a Citgo produciendo 5.000, 6.000 millones de dólares de ganancias anuales y no son capaces de llegar a un arreglo con una empresa que nosotros no le debemos. Nosotros, Venezuela, no le debe a Cristalet y nos ha demandado por 1.2 millones de dólares y es por donde armaron toda esta figura y ahora tenemos todo ese poco de acreedores. Bueno, es lamentable si eso ocurre. Muy lamentable, muy lamentable. Bueno, William, muchas gracias. Nos pasemos por varios temas que son bien importantes, que a veces no forman parte de esa discusión amplia y extensa, pero que son vitales para lo que es la economía venezolana. Entonces, bueno, renovada la invitación para una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.
Ver las noticias nunca fue tan claro, hasta que llegó Opticolor a nuestras vidas. La óptica más grande del país te ofrece una experiencia única para el cuidado de tu visión. Con más de 80 tiendas en Venezuela, tenemos la mayor variedad de monturas y lentes de sol. Lo mejor, siempre puedes pagarlo en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor.